Amados hermanos estudiantes, que Dios lo bendiga. Vamos a tomar unos minutos en esta oportunidad para exponer en esta segunda semana la clase acerca de no solamente la hermenéutica como una ciencia necesaria para los creyentes hoy en día, sino también iremos un poco más allá, tomando en cuenta algunos principios, reglas hermenéuticas que nos puedan ayudar a realizar una labor, un ejercicio de la escritura más acorde a la necesidad de nuestros tiempos. Así que vamos entonces a compartir acerca de respecto a la persona que ejercita, que practica la hermenéutica, ¿no? El creyente comprometido, por supuesto, aquel que humilla su corazón, ¿no? Es algo básico, importante dentro de este ejercicio. Hay que humillarnos delante de Dios. Hay que cultivar una vida, ¿no? A través de prácticas similares a Jesucristo, a su estilo de vida. Además de humillar el corazón, debemos investigar diligentemente y minuciosamente en la palabra de Dios. Sé que hay textos realmente que requieren un poco más de profundidad, requieren más tiempo, más observación, el uso de concordancias, diccionarios, a veces también trabajos exegéticos acerca de tal párrafo o versículo en especial. Pero es necesario hacerlo. No hay nada difícil, ¿no? Solamente eh, profundizar y tener el deseo de aprender hace la diferencia. Luego de investigar, también tenemos que tener una actitud de obediencia a la palabra de Dios. No es simplemente hacer algo por hacerlo, no es simplemente tomar un libro como muchos otros libros y realizar un trabajo y exponerlo. No, con respecto a la Biblia, hay que tener el deseo y la determinación de obedecer con el fin, dice, de la interpretación y predicación de la escritura, va a ser la obediencia. Y luego de ello, pues la enseñanza. Si no hay obediencia, ¿cómo podemos enseñar esta palabra? Enseñar o predicar con integridad y autoridad moral la palabra de Dios. Y el contenido de este estudio, de esta investigación, de esta actitud acorde, ¿no? De acuerdo a a Esdras, al estilo de Esdras, será, pues, es y será las Sagradas Escrituras. Porque Esdras dice en capítulo 7 verso 10 de este libro, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ujú. Y para cumplirla y también para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si nosotros no preparamos el terreno, que es nuestra vida, nuestro corazón, ¿qué efecto va a traer esta palabra? O sea, no es simplemente esperar que el otro crezca, madure, haga los cambios necesarios para que se produzca la transformación, sino que esto debe iniciar en uno mismo. Dentro de este ejercicio hermenéutico, de este trabajo, de la interpretación, también exige a nosotros el conocimiento de algunos términos teológicos relevantes, por ejemplo, teología. Si ustedes se percatan y observan, cuando queramos estudiar los libros del Antiguo Testamento, no podemos ignorar el tema o el punto de vista histórico, pero también teológico. Entonces, el conocimiento, aunque sea básico, general de la teología, nos va a ayudar a tener, como dice, ideas, no una idea general de aquello que vamos a leer. Cuando hablamos de la teología, se puede entender como la ciencia de Dios, como la reflexión acerca de Dios. Teos, Dios, logos, el término logos viene de palabras, estudio, tratado. Es el estudio de la doctrina de Dios. No solamente se estudia, en este caso, Dios como persona, sino también su obra y su palabra. Algunos estudiosos creen que la teología es la madre de las ciencias.
¿no? En el tema, digamos, en el periodo de la Edad Medieval, esto era lo que resaltaba, ¿no? Porque la teología también se concibió como la reflexión sobre la fe. La fe no es simplemente un acto emocional, innato en nosotros, sino también viene, ¿no? Debido al estudio, al escuchar la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír no solamente es una acción involuntaria, sino que hay que prestar atención, hay que observar, hay que escuchar con detenimiento. El otro término también que debemos nosotros ya conocer es Biblia, ¿no? Viene del griego biblión, que significa libro o libros. Es la palabra de Dios dada en el lenguaje de los hombres y dentro de la historia, escribe George Eldon Ladd. No es una enciclopedia ambulante ni un libro mágico, porque tiene su propio tema. ¿Y cuál es el tema de la Biblia? La historia de la redención del hombre, por no decir el plan salvífico desde el libro de Génesis a Apocalipsis. También esto debe ser una pauta, ¿no? Un conocimiento que debemos tener grabado en nuestra mente al momento de leer los libros de las Sagradas Escrituras. Que hay aquí un plan de redención desde el Génesis y que se culmina o se cumple en su totalidad en el libro de Apocalipsis, con la segunda venida de Cristo, su reinado milenial y todo lo que aprendemos en este libro final, último libro. El otro término es revelación. Viene del griego apocaluptein, significa descorrer el velo para mostrar algo nuevo. De aquí, que hasta allí dice había estado oculto en el pasado, ¿no? Por eso que la Biblia de los católicos romanos, ¿no? Se escribe el libro de revelación. Ya nuestras Biblias cristianas pues lo traducen como Apocalipsis, pero esa es la idea de revelar, de descorrer el velo para mostrar algo nuevo. Implica que Dios existe, que puede ser conocido y que también se comunica. Conocemos de Dios lo que Él ha dejado que conozcamos de Él. No podemos conocer más de lo que Dios nos permite. Eso es también algo que debemos tomar en cuenta. Lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha mostrado, manifestado a los hombres, eso sí podemos nosotros conocer. Se puede hablar de una revelación general a través de la creación o también una revelación especial a través de las Sagradas Escrituras, porque es a través de la palabra, por medio de la palabra, que Dios se autorrevela también. El otro término que debemos conocer es inspiración. La palabra inspiración viene o da a entender la idea de soplado, ¿no? Que viene por el aliento de Dios, Dios soplando. Inspira a través de su Santo Espíritu, se refiere a la preservación de la revelación de Dios en forma escrita. La Biblia es de autoría divina. El Espíritu Santo la inspiró, preservó y también canonizó. Dos, tres términos más que debo mencionar es iluminación, que no es lo mismo que inspiración. En el caso de la iluminación, teológicamente se refiere al ministerio, al servicio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para entender y aceptar la Escritura como la verdad de Dios. Muchos compañeros nuestros que no son creyentes, aunque lean la Biblia, no la entienden, pero necesitan urgentemente de la ayuda del Espíritu Santo. Si se la piden, pues el Espíritu Santo se la dará. Él ilumina nuestro entendimiento para entender y poder rescatar la verdad de esa lectura, de esa reflexión del libro encontrado en la palabra de Dios. El otro término es cosmovisión. Cuando hablamos de la cosmovisión es la forma en que vemos a Dios, su palabra, el mundo y nosotros mismos. Es la perspectiva histórica propia desde la cual leemos la realidad que nos circunda. Y un término que creo yo lo hemos escuchado y lo hablamos, pero hay que tenerlo en cuenta, es contextualización. Contextualización es el proceso de transportar el mensaje de la Escritura hasta nuestros días. Estamos hablando de más de 1000 años, amados hermanos. Es mucho, mucho tiempo, más de un milenio,
Pero en esto que vamos a transportar este mensaje, no hay que violentar el sentido original, no hay que tergiversar, no hay que acomodarlo a nuestra manera de entender necesariamente. Hay que tomar en cuenta pautas, reglas, principios que nos permitan estar en la línea, no ir ni sobrepasarnos, ni exagerar, ni sacar algo fuera de su contexto solamente por traer una respuesta inmediata cuando no ha habido un estudio minucioso, cauteloso, diligente de la palabra de Dios. Y además, cuando hacemos este ejercicio, este proceso de transportar el mensaje a nuestros días, también se propicia el ahora mismo el impacto que tuvo en los oyentes primarios. Tremendo desafío, amados hermanos. ¿Cómo este texto de hace 1500, 2000 años atrás puede tener el mismo impacto en la vida de los nuevos creyentes, de aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? Tremendo desafío, pero es que aquí también está la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No solamente dice, no se trata de imponerle significado a la escritura, cuando hablamos de la eisegesis, sino también un diálogo entre las fronteras histórico y contextuales. Es el intento de devolverle la frescura a la Biblia aquí y ahora. Y eso creo yo también sigue siendo determinante para nuestros días porque a veces ¿verdad? Hay exposiciones de la Biblia, de la palabra de Dios, en las cuales uno sale más cansado, sale a veces frustrado, sin ganas. Como alguien diría, a veces humanamente uno se acostumbra por la exigencia, por el estilo de vida, a comer, por ejemplo, alimentos del día de ayer o de la noche, y uno lo recalienta, ¿verdad? Ese es el término que usamos nosotros en mi país, recalentar la comida. Pero otra cosa es comer algo fresco, algo del día. Quizás ir al mercado, traer los ingredientes y empezar a cocinarlo. Tiene otro aroma, otro sabor, es algo fresco. Tanto así debería ser también nuestro compromiso y nuestro deseo, por supuesto, de traer una palabra fresca, una palabra que realmente alimente nuestras vidas, sacie nuestra necesidad espiritual y nos motive y nos lleve a un paso más allá, que es la obediencia, ¿no? El ser transformados a través de esa palabra, a través de ese consejo divino que nos ayuda a vivir mejor en estos tiempos. Así que, amados hermanos, también otra cosa que quiero mencionar es tener en cuenta el contenido de la Biblia, porque ese es el libro que usted y yo vamos a usar. Estamos hablando de la hermenéutica contextual, pero por supuesto, la hermenéutica desde la perspectiva bíblica. Entonces, la Biblia como tal, que es la revelación especial, escrita de Dios, es como que Dios pone su palabra escrita, sopla, inspira a través de su Espíritu Santo y también esta palabra nos ilumina para entenderla. Básicamente cuenta de tres aspectos fundamentales esta revelación divina, ¿no? Número uno, o primera pregunta es, ¿quién es Dios? Su persona. Conocer a Dios es imposible, pero sí podemos conocer acerca de su carácter. Y si conocemos su carácter, tendremos una idea, quizás no tan grande, pero aunque sea ahí está la forma de cómo es Dios, quién es Dios. La Biblia es teísta, habla de un Dios personal, alguien que quiere tener contacto con la humanidad, con su pueblo. Y lo otro que además de conocer a Dios en la Biblia, a través de la Biblia, hay que preguntarnos qué ha dicho Dios, cuál es su mensaje, siendo el centro de la revelación escrita de Dios, el Evangelio del reino de Dios que entroniza al Rey de Reyes y Señor de Señores para toda la eternidad, Jesús nuestro Señor. Y finalmente, la última pregunta sería aquí, ¿qué ha hecho Dios? ¿Cuál es su obra? Porque desde la creación, no desde el 2001, 2002, cuando usted o yo nos entregamos a Jesús, no, 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 desde la creación hasta la consumación de los tiempos, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué no está haciendo y qué no hará? Siendo la más trascendente obra la realizada en el Calvario para nuestra liberación, nuestra redención, pagando precio de sangre
por nuestra salvación, para la gloria de Dios y alabanza de su nombre. Y luego también en la tumba, en la resurrección y la victoria sobre la muerte para nuestra esperanza. Y oiga esto, seguridad eterna. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Su énfasis es el amor de Dios. El tema de la historia, o perdón, de la Biblia es la historia de la redención del hombre, pero todo esto se resume en el amor de Dios, en el amor puro y santo de Dios. El propósito de la Biblia es dar testimonio suficiente acerca de lo que Dios ha hecho en función de esa redención. Por eso se dice también que la Biblia es el registro escrito de los redentores de Dios. Sin embargo, más importante es el Dios de la palabra que la misma palabra, porque el fin es propiciar un encuentro salvífico entre el hombre pecador y el Dios santo por medio de Jesucristo como Señor y único Salvador. Entonces, conocer el contenido, conocer el propósito de la palabra de Dios y también, o finalmente, la aplicación práctica. Oiga esto, la Biblia no es el fin en sí misma, es el medio para conocer más a Dios. Los creyentes no somos bibliólatras, no es que adoramos la Biblia, ni fetichistas, no, no, no. Amamos la palabra porque ella, ¿no? Revela, muestra al Dios de la palabra que finalmente se encarnó en Cristo para ser nuestro sustituto perfecto. La palabra de Dios da testimonio de Él. La manera entonces de honrar la palabra de Dios es a través de la obediencia y la pregonación. O sea, pregonar es un tema, perdón, es un término que trae la idea de aquel que iba antes del rey, que iba anunciando, diciendo así, ¿no? Eh, pueblo y todos ellos, humíllense, que atrás viene el rey viene, postrémonos delante de él, ¿no? Va anunciando, va pregonando. Imagínense ustedes cuán privilegio, cuán grande privilegio tenemos de pregonar la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, verso 10 revela el propósito y la aplicación de la escritura. ¿Y cuál es esto? La humillación, investigación, aplicación y finalmente divulgación. Antes de pasar a los principios y reglas de la hermenéutica, me gustaría también traer este gráfico para nuestra reflexión. Y esto se conoce como las fronteras contextuales. Tenemos la Sagrada Escritura en un lado de esta diapositiva, con un contexto histórico de hace 1600 años, escrita en el Oriente, en una cultura más contemplativa. Y el diálogo que se quiere producir viene de un intérprete, cualquiera de nosotros que quiera tomar este ejercicio en un contexto histórico del siglo XXI, desde el occidente, que tiene un énfasis más reflexivo. Vamos, podría decir usted más lógico, más racional, como usted lo quiere entender. Sin embargo, hay diferencias, grandes diferencias. Y es aquí donde se tiene que producir el diálogo. En este diálogo, también conocido como el círculo hermenéutico, pues surgen preguntas, respuestas, se toma en cuenta la teología de aquellos tiempos, se toma en cuenta también la teología del intérprete, se toma en cuenta la cosmovisión de aquel mundo en el cual la gente vivía y cómo ellos veían a Dios, la vida, las circunstancias que vivían, cómo ellos entendían el mundo. Como también se respeta hoy en día en la nueva hermenéutica al intérprete, aquel que también ejercita esto, su cosmovisión, ¿no? Cómo usted ve el mundo, cómo usted interpreta la realidad. Por supuesto, entre preguntas y respuestas, y algunas, como digo, quedan interrogantes que requieren un esfuerzo mayor, pero es respetable, ¿no? Y es el desafío y en esto tampoco podemos dejar a un lado el rol del Espíritu Santo de Dios. Él sigue estando presente, es algo que le compete a Dios, es Dios, su obra, su trabajo, su palabra revelada
a través de un libro o libros, entonces está el Espíritu Santo. Y nosotros que debemos tener una actitud de reverencia, de humildad y obediencia al Señor, pues nos acercamos con el fin de aprender, de ser confrontados con nuestra propia existencia y llamados o enviados a realizar una labor mayor, ¿no? Cumpliendo nuestro propósito. Tal propósito acorde al propósito salvífico, al plan de redención desde el Génesis al Apocalipsis. Hasta aquí, hermanos, tomemos en cuenta estas recomendaciones que también serán de gran ayuda en nuestros primeros pasos de la hermenéutica bíblica. Permítame pasar a otro material para continuar con esta exposición. Ujú. Ok, déjeme aquí compartir otro material. En esto, dentro, perdón, de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, tenemos eh, lo que se conoce como las figuras literarias. O sea, nosotros leemos la Biblia, muchos de nosotros, quizás algunos toman en cuenta esto y eso les ayuda también, pero lo leemos a veces como si fuera un escrito, ¿no? Narrativo y lo leemos así de corrido, desde el inicio al final. A veces ni respetamos las comas, tildes, puntos suspensivos, punto aparte, punto seguido, coma y todo esto. Pero yendo más allá, tomando en cuenta el lenguaje, sea en el español, inglés o cualquier otro idioma que usted hable, se debe, ¿no? Respetar algunas normas literarias, como en este caso, pues las figuras literarias. Y dice aquí que la Biblia es un libro que en su tipo de lenguaje combina un estilo popular en el cual hay que interpretar las palabras en sentido usual y ordinario, ¿no? Cotidiano, común, conforme a esta primera regla, con un estilo a veces figurado, simbólico, en la cual se hace uso abundante de figuras literarias en la escritura y habla con respecto a la retórica, donde se considera hebraísmos, o sea, términos comunes de aquel pueblo en su época, que es necesario conocer para darle una interpretación correcta. No es una Biblia que fue escrita para los peruanos, dominicanos o centroamericanos. No, es la Biblia escrita para un pueblo en particular. Entonces había que tomar en cuenta y respetar el lenguaje y sus normas de escritura y todo ello. ¿Me hago entender? Y eso se fue realizando en el transcurso del tiempo. Entonces, una de las cosas que podemos encontrar se conoce como el símil o comparación. Y créame que usted y yo muchas veces en el lenguaje cotidiano usamos comparaciones. El cómo es tan, ¿verdad? Es tan grande como el hermano tal, es tan hermoso como. Entonces en la Biblia también encontramos la comparación o símil de una manera abierta y explícita, clara, que emplea expresiones comparativas como semejante. Un ejemplo, ¿no? El reino de Dios o de los cielos es semejante a el hombre como la hierba son sus días. ¿Me va a entender? Entonces, eso está en la Biblia y hay muchos más ejemplos. Otra figura literaria se conoce como la metáfora. Esta figura, hermanos, hermanas, tiene como base la semejanza entre dos objetos o hechos, comparándose el uno como las palabras como o semejante. Y aquí me gustaría eh, mencionarles, yo soy la vid verdaderas. Se compara el uno con lo que es el propio del otro, pero la diferencia del símil de esa comparación no se usa en expresiones comparativas como o semejante, no se usa. En este caso vemos que en la metáfora se dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, tú eres mi roca. No es que él sea la roca, pero es una metáfora.
La roca simboliza fuerza, seguridad, estabilidad y todo ello. Bueno, también dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿En qué sentido luz? Y aquí viene otro desafío porque nosotros que hemos crecido en un contexto de la luz eléctrica y todo ello, pues tenemos otro concepto. Va bien usted, aplasta ahí el botoncito hoy en día o dice turn on the lights y, ¿verdad? Escucha ahí el mensaje Alexa y lo enciende todo. Pero en los tiempos de Jesucristo, en aquellas épocas, pues la luz tenía otro significado, tenía otro valor, tenía otra, eh, podríamos decir, otro concepto, ¿no? Para entender lo que es luz, tinieblas, oscuridad, luz, día. Entonces ayuda a respetar, o sea, no solamente lo que yo entiendo, sino cómo ellos lo entendían, aún para entender metáforas. La otra figura literaria podemos considerar la sinécdoque. Se hace uso de esta figura como la parte de algo, ¿verdad? De algo que se pone por el todo o el todo por la parte. Ejemplo, todo el mundo. El salmista en Salmo 16:9 escribe mi carne y coloca carne en una parte, pero habla de toda su persona. Entonces está ahí en la escritura. Metonimia es otro término y se emplea cuando la causa se pone por efecto o el símbolo por la realidad. Ejemplo, Jesús usa esta figura en Lucas 16:29. A Moisés y a los profetas tienen. Ujú. A Moisés y a los profetas tienen como una causa con efecto. Para ir avanzando. La ironía es otra. Número 6, ironía. Se usa esta figura expresando lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre haciendo resaltar el sentido verdadero. Por ejemplo, Elías hablando a los profetas de Baal. Elías hablando a los profetas de Baal. O sea, ¿de qué clase de profeta estamos hablando? No es que Elías los está halagando, alabando, en ninguna manera, ¿no? También se puede entender como un sentido, bueno, podría decirlo como una burla, pero es que la verdad es que ¿qué profetas podríamos nosotros hablar de un Dios falso, pagano, si no tenían, verdad, ni idea de lo que estaban haciendo? Vivían en la oscuridad de su mente, engañados por tantas cosas. Entonces, a veces uno dice, profeta, ¿qué profeta? No lo está resaltando, sino simplemente está tomando en cuenta quizás su desconocimiento, su ignorancia. Hipérbole describe una cosa mucho más grande o pequeña de lo que realmente es. ¿Para qué? Para lograr una representación viva en la imaginación. Es decir, se trata de una exageración. En vez de decir exageración en la figura literaria, se dice hipérbole. Y eso creo que nosotros lo usamos cotidianamente. Si me permiten, dice en Deuteronomio 1:28 habla de vimos gigantes o éramos como langostas, ¿sí? Está exagerando. ¿Cómo va a ser uno la langosta? Una persona, soy persona, cual sea mi estatura, soy una persona, pero dando a entender esa comparación. En este caso, al decir como langostas, algunos estudiosos consideran que espías que fueron a observar la tierra, estaban expresando, ¿no? Mostrando su, su autoestima, ¿no? Cuánto ellos se valoraban, se veían ante esta realidad. Porque no fue lo mismo que dijo Josué o Caleb, muy diferente. Cuando también dice ciudades amuralladas hasta el cielo. ¿Qué nos quiere decir esto de la hipérbole? No es que estaba al cielo, pero habla de su, qué sé yo, la grandeza, ¿no? Lo más alto que podía haberse encontrado en aquellos tiempos, hasta el cielo. O en otro, cuando habla, ¿verdad?, de los milagros y lo que hizo Jesucristo en Juan 21, dice, ni aún en el mundo cabrían. A veces uno se alegra y se queda asustado, dice, ni en el mundo, ¿cuánto hubiera podido escribirse? Pero no se refiere necesariamente a la cantidad o a los volúmenes de escritos, o copias, o pergaminos, o todo esto. No, sino a a lo grande, a lo maravilloso, a lo tan importante que puede estar en, ¿verdad?, en cualquier biblioteca. Pero ni aún las bibliotecas podrían
tener una obra tan magnífica que es hacer referencia a los escritos de la obra de Jesús, de su trabajo, de su ministerio, de lo hermoso que él pudo desarrollar en aquellos tiempos. También nosotros encontramos otro que es la paradoja. Es una afirmación contraria a todas las apariencias y o a la opinión común. Absurda, imposible, pero al final resulta correcta. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, estas expresiones, que en este caso se considera como una paradoja, por supuesto, no se desarrolla esto de la noche a la mañana. Hay que estudiar, hay que conocer, hay que practicar. Y la ventaja que tenemos es que nuestro lenguaje cotidiano lo usamos, pero no lo llamamos en su término técnico, podríamos decir así. Sino que, ¿verdad? Por ejemplo, si hicimos la ironía, decimos en son de burla, ¿verdad? Una expresión, en son de burla lo está diciendo, aunque sea la verdad. En son de burla. Bueno, entonces pues, no decimos ironía. Algunos dicen, ah, eres irónico. Pero el caso de la exageración, de la hipérbole, no usamos hipérbole, ¿no? Es la exageración que estás haciendo. Entonces, quizás no estamos usando términos técnicos como tal en la literatura, pero sí los ejemplos que lo estamos viviendo en carne propia, lo estamos expresando, desarrollando en nuestras comunicaciones diarias. Antes de pasar al otro punto, me gustaría también mencionar lo que se conoce como hebraísmos, brevemente, para pasar a la última parte en esta noche. Cuando hablamos de los hebraísmos, son ciertas expresiones o giros peculiares del idioma hebreo, que es la lengua original del Antiguo Testamento, o de los hebreos como pueblo. Cabe mencionar esto como entre paréntesis, que hebreo es un término despectivo, no es un término que realmente hable de la cultura como tal, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se le llama los israelitas o la gente de Israel. En ninguna manera usted diga los hebreos. Eso no se maneja, no era tampoco una expresión, a menos que haya cambiado algo que pues lo traiga admiración, sino más era usado de una manera despectiva, burlona hacia estas personas. Entonces, volviendo al hebraísmo, llamar a una persona hijo de una cualidad que le caracteriza o de una persona importante de su genealogía, ejemplo, hijos de desobediencia, del pecado, hijos de la luz y otros, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Hay una importancia, esto de decir hijo de. Era muy común en esta cultura y hay que respetarlo y hay que preguntar por qué, pero se resalta mucho en este caso la figura paternal, su descendencia, su genealogía. Expresar comparaciones por medio de una negación, ejemplo, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Son terminologías, expresiones muy normales en esta cultura. Mencionar varias personas o cosas a pesar de referirse solamente a uno. Por ejemplo, el arca reposó sobre los montes. ¿Eran sobre los montes o sobre un monte en particular? También, ¿verdad? Son expresiones y hay que tomarlas en cuenta, son hebraísmos. O redondear cantidades. Eso es también otra. Cuando uno estudia la simbología y todo esto, tiene que tomar en cuenta esto de esta acción, ¿no? Es la manera como ellos redondeaban cantidades, también se toma en cuenta. Entonces, hermanos, amados estudiantes, cuando hay una falta de comprensión de las figuras, también puede producirse una mala interpretación, porque se cometen abusos hermenéuticos. Entonces, es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones al interpretarlas. Por ejemplo, tener claro cuál es el propósito, es decir, encontrar cuál es la verdad que ilustra o representa, qué forma adorna el texto, leer el contexto como ayuda, ¿no? La realidad, lo que está pasando, histórico, cultural, religioso.
hay que tomar en cuenta. Tener en cuenta solo los rasgos principales. Alrededor de las figuras, especialmente las parábolas e hipérbolas, hay otros rasgos además de los principales que solo adornan y embellecen el texto, pero no necesariamente tienen significado importante. Es un adorno. Es que el lenguaje uno lo puede embellecer, por eso que el lenguaje, el español o cualquier otro idioma, tiene lo suyo, tiene su hermosura, pero hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, hay mucho que aprender. Y esto, el buen manejo del lenguaje también embellece no solamente la exposición del escrito, sino también el estudio, ¿no? Al tomar en cuenta que hay que ir un poquito más allá que solamente leer por leer. Las figuras no se usan para producir doctrinas, o sea, un símbolo, una exageración, no hay un propósito de producir una enseñanza, una doctrina. Las figuras ilustran y presentan a la mente verdades doctrinales de forma gráfica, pero también a veces inexacta. Así que no forman la doctrina, únicamente la ilustran, grafican y respaldan. Número 4. Las figuras son inferiores a las verdades que enseñan. Es decir, no todos los detalles de las figuras, especialmente las hipérbolas, exageraciones, parábolas o alegorías, tienen aplicación a la verdad en cuestión. ¿Ok? Entonces, eso por favor, tomemos en cuenta. Por ejemplo, en los estilos literarios, me gustaría mencionar, en el estilo histórico, tenemos los libros del Antiguo Testamento desde Génesis a Esther, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, aquellos que se toman en cuenta como históricos en esta categoría, se pueden tomar en cuenta o incluir los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y por qué no decir Hechos, ¿no? El famoso historiador Lucas. En el estilo poético tenemos los libros del Antiguo Testamento, Job a Cantares, Cantar de los Cantares. En el estilo profético tenemos a los libros del Antiguo Testamento desde Isaías a Malaquías. En el estilo epistolar, epístola, los libros del Nuevo Testamento serían desde Romanos a Judas. Y el estilo apocalíptico incluiría a los libros del Nuevo Testamento como Apocalipsis, aunque aquí no menciona mucho Daniel, pero sí dice otros pasajes cortos y se encuentran, por ejemplo, especialmente en Daniel. Es un libro donde hay expresiones o, ¿verdad? Versículos que hablan acerca de la apocalíptica, de la revelación como tal, profecía y todo ello. Entonces, mis amados hermanos, tomar esto en cuenta también nos ayuda a preguntarnos, ¿este libro a qué estilo de lenguaje pertenece? Y en ello también nosotros tomar en cuenta. Por ejemplo, si es histórico, tiene sus normas para leer. Si es poético, hay que tomar en cuenta algunas normas para poder entender, leer más correctamente tal estilo, profético, epistolar, apocalíptico. Bueno, amados hermanos, la última parte que quiero traer a ustedes es tomar unos minutos breves para reflexionar acerca del trabajo que ustedes van a realizar al final de la clase, que tiene que ver con no solamente la lectura del, del libro de Salmos, capítulo 1. Permítanme buscar esto. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, burlones, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo, o sea, la paja,
que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amados hermanos, cuando hablamos de este libro, estamos en una lectura inicial. Deberíamos, por supuesto, hacer más lecturas, o sea, más repeticiones de este texto. ¿Qué es lo primero que nosotros observamos en este primer vistazo, voy a decir así? ¿No? ¿Qué le llama a usted la atención? ¿Qué términos? ¿Qué expresiones? Empieza con bienaventurado, ¿no? Y uno debería preguntarse, ¿qué significa bienaventurado? O sea, no dice, uno busca otra versión de la Biblia, puede decir dichoso, feliz, el varón. Pero también cuestionarnos, ¿será que solamente incluye al varón o a la mujer? Si nosotros vamos al original, deberíamos nosotros ver qué término está usando. ¿Será el término varón como hombre, varón, masculino, o se refiere a la raza humana, a la humanidad en general? ¿No? Es Adama, cuando hablamos de la humanidad, de Adam, Adama, en el hebreo, claro, esto es hebreo. Ahora, si nosotros vamos, no tuviésemos la Biblia hebraica, pues tendremos que tomar en cuenta la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego de los libros del Antiguo Testamento, si nos gustara más, digamos, el idioma griego. En este caso, ¿cuál es el término? ¿Será solamente incluye al género masculino o también femenino? Que no anduvo en consejo de malos. Entonces aquí vemos este varón que es diferente a los demás. Un varón que no sigue consejos de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces se refiere a alguien que no es pecador, pero que hay muchos que son pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando, con los años, no al principio, eh, estudié y me di un poco más de tiempo para leer y tratar de entender algunos términos, pues honestamente no sabía qué era escarnecer. O sea, podría uno preguntarse, ¿escarnecer viene de aquel que vende carne? ¿Escarnecer que esclarece la carne? ¿Qué sé yo? Nada que ver. Entonces, cuando uno estudia el idioma y pues lee algunos comentarios sobre aquellos que han investigado, a veces la palabra, el término, tiene una connotación, un significado de algo, de una idea que ilustra mejor. En este caso, escarnecer trae la idea cuando uno, bueno, yo no he ido, pero he visto por la televisión cuando están en una corrida de toros, ¿no? En un, qué sé yo, un espectáculo, un show, y la gente se ríe, ¿verdad? O sea, que aliente al torero o al mismo toro, pero mayoría pues alienta al torero y hace escarnio, burla, ¿no? Y aún en el medio del dolor de este animal que injustamente pues tiene que ser la burla de la gente que paga para que lo hagan sufrir, porque no es que lo matan instantáneamente, a veces lo hacen, tiene que durar más y luego creo que ¿verdad? Terminan como que clavándole en la parte aquí del lomo del animal y finalmente muere desangrentado y todo esto. ¿Qué hace la gente? Se ríe, es un espectáculo, es un escarnio. Entonces dice uno, wow, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no ha participado en ese tipo de conversaciones burlonas, pero no burlonas simplemente de un hecho cotidiano, sino de la palabra de Dios, de Jesucristo, porque hay gente que se reúne para burlarse de las cosas de Dios, ¿no? De la persona de Dios, de lo que es Dios como tal. Entonces uno dice, ok, qué bendito, por eso dice, es bendecido, es bienaventurado, muy dichoso, contento, muy feliz. Y uno sigue, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice la ley. ¿Por qué no decir simplemente en la palabra de Dios? Quizás alguna versión actual lo traduzca así, pero la ley para el pueblo judío tiene mucho significado. Quizás no para muchos creyentes hoy, pero para ellos la ley de Jehová es algo respetado, honrado, valorado como tal. Y dice que en su ley medita de día y de noche, por no decir en todo tiempo.
Y luego viene, no será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, eso sí nos gusta a algunos, todo lo que hace prosperará. Pero para que eso prospere, ¿no? Para que la vida de una persona prospere, un creyente prospere, pues hay que entender la primera parte. Hay que sacrificarnos, hay que tomar decisiones correctas, hay que a veces también saber elegir nuestras amistades, nuestros grupos de amigos, no es simplemente, ¿verdad? Creer que todo está bien y no hacer los cambios respectivos. Hay que hacer algo al respecto. Y eso también trae, pues, en este caso, prosperidad personal, familiar. Mucha gente sana, mucha gente de buenos principios se dañaron por el tipo de amistades que tuvieron en la vida. Entonces, Dios es sabio. Y aún creyentes que no cuiden sus amistades, no sepan dónde se están metiendo y con quiénes participan, pueden caer en el peligro y convertirse igual que ellos, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Usted puede ser una ovejita, pero si se junta con lobos, puede terminar aullando como un lobo. Entonces, tengamos mucho cuidado. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Tamo. Yo no uso tamo, pero usted lee el diccionario y dice tamo significa paja. Recuerdo, porque no lo hice, que cuando vivía en las montañas, las personas que sembraban la tierra y todo ello, para escoger, ¿verdad? Y limpiar, qué sé yo, el grano, lanzaban al aire y cuando había viento, ¿verdad? El viento se llevaba lo que es la paja, ¿no? Lo que a veces salía del grano, la cáscara, por decir así, se lo llevaba. Y lo hacían muchas veces hasta que iba quedando, digamos, lo más duro, lo más firme. Entonces, cuando dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Imagínense el viento, una pajita, ¿dónde se lo lleva, no? ¿Y dónde terminará su vida? Entonces, eso es lo que viene en mi mente, ¿no? Cuando uno va leyendo por primera o segunda vez o buscando, aunque sea la palabra tamo en el diccionario. No estoy interpretando, aunque podría sonar así porque ya he estudiado un poquito más esto, pero trato de decirles a ustedes, esa es una palabra, ¿no? Ir entendiéndola, volviendo a leer otra vez todo, ¿no? Y si esto no me da todavía mucho conocimiento, mucha confianza, pues hay que leer los textos anteriores o posteriores, entender el contenido de la Biblia, volver a recordar la finalidad de este libro, para qué fue escrito, hacia dónde apunta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, el propósito y todo ello? Eso nos ayuda. Y dice el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay aquí una distinción. Y finalmente termina diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Dos temas que pueden sobresalir aquí en estos 6 versículos leídos es el hombre justo y el contraste o la diferencia con el hombre malo, el hombre pecador. También otro tema que puede surgir en esta lectura, en esos 6 versículos, sería la importancia de la ley de Dios. Voy a darle solamente esta breve introducción y en la próxima clase estaremos profundizando un poco más. El hombre justo es aquel que tiene su delicia, ¿no? El hombre que anda en rectitud, que se deleita, que disfruta la ley de Dios, pero que es diferente a aquel que sigue el camino de los pecadores. Y nos indica cuál es el fin de cada uno de ellos. Para algunos será bendición para el justo y para los que son injustos o desobedientes o pecadores será maldición y muerte final. ¿Sabía usted que hay solo dos caminos en la vida? Uno de ellos es tener la actitud de reverenciar, de honrar a Dios y amarlo a través de la obediencia a su palabra. Y la otra opción o camino en la vida es vivir dándole la espalda a la sabiduría, a los consejos que vienen de la palabra de Dios. Si nosotros tomamos la primera opción, que es reverenciar, tendremos entonces la determinación, el deseo de hacer todo lo que pueda honrar y bendecir el santo nombre de Dios. En este caso, voy a solamente a leer una vez más el verso 1, no andar en el consejo de malos, no estar en el camino de pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores. Así que, amados hermanos, si hacemos esto, seremos felices.
esta decisión de apartarnos de aquello que pueda corrompernos va a traer bendición, va a traer paz interior a nuestras vidas y nos va a ayudar a reconocer que siempre habrá bendición en la obediencia y la maldición vendrá siempre por la desobediencia. Amados estudiantes, hasta aquí este tiempo de exposición como tarea para que usted pueda recibir los puntos, los créditos de su asistencia en esta semana. Por favor, tomen minutos para mirar este video y enviar un resumen de aquellos temas más sobresalientes, ideas, sugerencias para realizar un trabajo hermenéutico más afín, más correcto, un poco más cercano, que nos ayude a evitar, ¿no?, exageraciones, abusos. Entonces, resuman esto en una media página, a lo máximo una hoja, y luego lo pueden subir a la plataforma. También les estaré habilitando la asignación correspondiente a esta semana. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes por este medio. Nos vemos Dios mediante la otra semana. Bendiciones.